Buenos días. Comenzamos la primera parte del tiempo ordinario del año, que es con este color verde. Y en el transcurso de los días vamos a ir leyendo en esta primera parte del año el Evangelio de Marcos. Después leeremos el de Mateo y luego el de Lucas. Vamos a repasar el Evangelio porque el año pasado no lo pudimos leer completo por distintas circunstancias. Con celestial ternura, los deseos de tu pueblo suplicante, para que vea lo que tiene que poner por obra y tenga fortaleza para realizarlo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Comienzo de la carta a los Hebreos. En distintas ocasiones y de muchas maneras habló Dios antiguamente a nuestros padres por los profetas. Ahora, en esta etapa final, nos ha hablado por el Hijo. Él ha nombrado heredero de todo y por medio del cual ha ido realizando las edades del mundo. Él es reflejo de su gloria, impronta de su ser. Él sostiene el universo con su palabra poderosa y habiendo realizado la purificación de los pecados, está sentado a la derecha de su majestad en las alturas, tanto más encumbrado sobre los ángeles, cuanto más sublime es el nombre que ha heredado. Pues, ¿a qué ángel dijo jamás, Hijo mío eres tú, hoy te he engendrado? O yo seré para él un padre y él será para mí un hijo. Y en otro pasaje, al introducir en el mundo al primogénito, dice: adórenlo todos los ángeles del cielo, de Dios. Palabra de Dios. Adorad a Dios todos sus ángeles. El Señor reina, la tierra goza, se alegran las islas innumerables, justicia y derecho sostienen su trono. Los cielos pregonan su justicia y todos los pueblos contemplan su gloria. Ante él se postran todos los dioses. Porque tú eres, Señor, altísimo sobre toda la tierra, encumbrado sobre todos los dioses. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Jesús es el Señor. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Cuando arrestaron a Juan, Jesús se marchó a Galilea a proclamar el Evangelio de Dios. Decía: se ha cumplido el plazo, está cerca el reino de Dios. Convertíos y creed en el Evangelio. Pasando junto al lago de Galilea, vio a Simón y a su hermano Andrés, que eran pescadores y estaban echando el copo en el lago. Jesús les dijo:
venid conmigo y os haré pescadores de hombres. Inmediatamente dejaron las redes y lo siguieron. Un poco más adelante vio a Santiago, hijo de Zebedeo, y a su hermano Juan, que estaban en la barca repasando las redes. Los llamó, dejaron a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros y se marcharon con él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La lectura que hacemos del Evangelio de Marcos comienza después de que se ha narrado la actividad de Juan Bautista. O sea, estamos en lo que en el período de Navidad ya veíamos, el paso de Juan a Jesús. Y este paso se da no de cualquier manera, sino en unas circunstancias particulares. A Juan lo arrestaron. Nosotros oímos hablar, el verbo aquí arrestar podría inducirnos a error, porque nosotros oímos hablar de arresto e inmediatamente suponemos lo que hay en nuestro ordenamiento jurídico actual, unas medidas que se toman de acuerdo con la ley, pero no. En aquella época el mundo era muy arbitrario. Estaba pensado en función de los intereses del gobernante, del rey, y la verdad era lo que le convenía al gobernante y la justicia era lo que permitiera que el gobernante siguiera gobernando. Lo demás era mentira o era injusto. Estamos en un mundo plagado de atropellos. En un mundo donde el derecho de las personas significa poca cosa. Así que esta detención o arresto de Juan no es algo que se ha realizado cumpliendo formalidades legales, sino sencillamente porque hay intereses superiores a los que no les conviene el ministerio de Juan. Tras ese arresto, Jesús, que estaba en Judea, en el sur, se va a Galilea. Galilea no estaba propiamente bajo el mando del gobernante en Jerusalén. Eso pertenecía a otra jurisdicción. En Galilea la gente estaba un poquito más al margen también de la vida religiosa. Los galileos eran económicamente muy pobres, pero eran muy amantes de su libertad, muy celosos de su libertad. De hecho, en Galilea se producían con frecuencia levantamientos populares, revueltas, revoluciones, diríamos hoy, porque la gente no era inclinada a agachar la cabeza. Jesús se va a Galilea, una región convulsa, poco practicante desde el punto de vista religioso, les quedaba muy lejos de Jerusalén como para venir al templo a ofrecer el culto,
Y por otro lado, era una condición muy precaria en la que se encontraban sus habitantes, vivían del día a día y no podían estar pendientes de las obligaciones religiosas que les imponía la ley de Moisés. Sin embargo, allá es donde Jesús va a anunciar la buena noticia de parte de Dios. Una cosa que podemos observar es la forma como Jesús se inserta en ese medio. Va de Judea a Galilea y sin embargo allá se ve que se mueve a sus anchas, que conoce la región, conoce a sus habitantes. Indudablemente no eran poblaciones de grandes cantidades de habitantes, sino modestas poblaciones con un grupo pequeño de familias. Pero se ve que Jesús se mueve allí con una gran libertad, con una gran espontaneidad. Por otro lado, también se advierte que Jesús está plenamente metido en la cultura de su pueblo. Él sabe dónde está la gente y en qué. Y por eso lo vemos pasando junto al mar de Galilea, porque ese era el lugar de encuentro de la gente en una de las actividades que más tenían para su propia subsistencia, la pesca. Había agricultura, no era que fuera muy, a pesar de que la región del norte, Galilea, era una región apta para los cultivos. Sin embargo, Galilea, como todas las otras regiones del país, estaba apoderada por quienes detentaban el poder económico. Lo que quedaba para la gente eran las zonas desérticas, pero las tierras fértiles ya tenían dueño. La agricultura era bastante limitada y normalmente era con jornaleros, no eran propietarios. Jesús está moviéndose en ese ambiente, observando lo que hace la gente, pero también Él está en la corriente de la historia de su pueblo. Él conoce cuál es la expectativa que tiene su gente. Y cuando Él va a anunciar la buena noticia de parte de Dios, declara tres cosas. Primero, se cumplió el plazo. El plazo era el plazo determinado por Dios y solamente por Él, para cumplir las promesas que le había hecho a Abraham. Las mismas promesas que le había hecho concretamente a David. Se cumplió el plazo. Segunda declaración de Jesús: enmiéndense. Y con esto retoma lo que había dicho Juan. A Juan lo encarcelaron y lo van a matar, pero el legado de Juan no se va a perder. Jesús quiere mantener vivo en el pueblo el hecho de que para poder
congraciarse con Dios es necesario estar congraciado con el prójimo, que no se puede ser amigo de Dios sin ser amigo del hombre. Este enmiéndense implica entonces que la justicia es exigencia indispensable para poderse sentir en comunión con Dios. Y por último, dice, crean esta buena noticia. Darle fe a la buena noticia implica, ante todo, creer que Dios va a cumplir su promesa. Y por otro lado, creerle a Jesús, que es el que está anunciando ese cumplimiento de la promesa. De alguna manera, Él está empeñándose al anunciar este vencimiento del plazo, el cumplimiento de la promesa y las exigencias que ella plantea. Son dos exigencias básicamente. La primera es la justicia. La segunda es la conversión, que aquí se expresa en términos de fe. Luego Jesús entra en acción, y esta acción consiste en algo que aparentemente no significa gran cosa. Jesús forma grupos, y los grupos que Él forma son de hermanos. Una primera pareja de hermanos de quienes no se dice que tengan padre. Una segunda pareja, hermanos que tienen padre. La primera pareja es completamente pobre. La segunda pareja está acomodada, tiene medios de subsistencia e instrumentos de trabajo. Jesús quiere mostrar que su propósito es formar grupos de hermanos, y hermanos implica iguales. Grupos de hermanos sin excluir a nadie, tanto entre los muy pobres como entre los más acomodados. Y así ya anuncia cómo va a ser esa realización de la buena noticia que Él pretende anunciar y mostrar cumplida. Aquí nos viene a la mente una cosa. En este momento también Jesús quiere hacerse presente en este mundo nuestro, que viéndolo bien no es tan totalmente distinto del de aquella época. Había arbitrariedades entonces, también las hay ahora. El mundo estaba pensado en función de los poderosos, también ahora. O sea, nosotros podemos encontrar equivalencias, aun cuando las cosas hayan cambiado de forma, siguen siendo del mismo modo. Y en estos momentos Jesús quiere anunciar la buena noticia también a través de nosotros. Cada uno de nosotros multiplica la presencia de Jesús, porque nosotros hemos sido bautizados en su nombre y somos testigos suyos. Primera cosa, la exigencia de la justicia.
Nosotros somos conscientes de que hoy hay un gran incremento de religiosidad. Vemos grupos y movimientos de índole religiosa por todas partes. Vemos iglesias en todas partes. Sin embargo, nuestro país y nuestro continente siguen siendo espacios de dolorosas injusticias. Parecería que los creyentes hubiéramos separado la justicia de la fe. Parecería que fuéramos simplemente religiosos y no verdaderamente creyentes. Y parecería que nos estamos engañando, porque no puede haber verdadera comunión con Dios si no hay auténtica aceptación del otro como hermano y como igual. Este primer planteamiento del Evangelio nos lleva lejos, nos lleva al fondo de nuestra conciencia. Nosotros nos encontramos hoy una cantidad de expresiones religiosas que tratan de hacer aparecer a Dios como lo más sublime, como lo máximo, como lo inalcanzable, como lo lejano, lo último por ahí arriba, tan alto, que está por fuera de nuestro alcance. Y con un Dios así, pues nosotros estamos tan distraídos mirando para arriba que se nos olvida mirar para los lados. Estamos tan preocupados por darle culto y alabanza a Dios que se nos olvida hacerle justicia al hermano. A veces hay cosas que son simples, pero que nosotros no debemos dejar de analizar con agudeza. Por ejemplo, ¿por qué se ha establecido una idea entre nosotros de que no se puede recibir la comunión en la mano? ¿Por qué? Porque se quiere afirmar ese Dios lejano, que solamente las manos ungidas del sacerdote lo pueden tocar. ¿Y qué tienen de más las manos del cura que no la tengan los de los demás? Si todos fuimos ungidos por el Espíritu Santo en el bautismo. Detrás de eso no hay ningún sentimiento religioso. Detrás de eso no hay ningún sentimiento de piedad. Allí lo que hay es larvadamente una manera de establecer estratos y clases sociales entre los creyentes, unos más que otros. Y lo malo que tienen estas cosas, como lo decíamos en Navidad, es que el mundo se mete dentro de la iglesia y se hace venerar y defender por sus propias víctimas. Nosotros hemos visto cómo los tiranos de la tierra, como el caso de Herodes que veíamos en la fiesta en la solemnidad de la Epifanía, los tiranos de la tierra llegan a lograr que la gente que es su víctima de su poder, que la gente se solidarice con ellos y que la gente sienta como una amenaza el hecho de que haya un rey por encima de su tirano.
Esto nosotros necesitamos analizarlo porque podemos estar construyendo un falso sistema de valores, creyendo que estamos rindiéndole homenaje a Dios, y es exactamente lo contrario. Estamos apartándonos del camino del Señor. Ha corrido mucha tinta, se han dado muchas conferencias y reflexiones y meditaciones para decir que el Papa Francisco, cuando permitió la comunión en la mano, traicionó a la Iglesia. Que la Madre Teresa de Calcuta en el cielo vive llorando porque la gente recibe la comunión en la mano. Y toda una cantidad de cosas que en el fondo no son sino para justificar los estratos y las clases entre aquellos que Jesús quiso que nos reuniéramos como hermanos, como iguales. Es bueno que a estas cosas les echemos cabeza, porque esto que fue escrito, como lo dice el apóstol Pablo, fue escrito para nuestra salvación, no para nuestra ilustración.